a veces tergiversamos todo, como que todos los 300.000 y un poco más de estudiantes que terminan la educación secundaria tengan que ir a la universidad, cuando el sistema, por lo menos en lo público, solo aproximadamente hay un poco más de 70.000 estudiantes que ingresan a las universidades públicas, ¿no? Entonces hablar de 5.000 estaríamos hablando de 75.000, pero ¿qué vamos a hacer con el resto? Y eso implica pues una reflexión mayor, que no solo es la universidad, sino es la educación técnica y otros sistemas de capacitación. El Poder Ejecutivo ha aprobado un proyecto de ley. Ustedes saben muy bien que el proyecto de ley tiene que pasar al Congreso de la República para ver si se convierte en ley o no, que permite el acceso libre a la educación superior. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Estamos preparados? ¿Hay suficiente espacio, salones, carpetas, infraestructura? Nosotros estamos enlazados, por supuesto, con Juan Cadillo, exministro de Educación. Bienvenido, exministro, a Exitosa Perú. Muy buenas tardes, Karina. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí. Dígame cuál es su visión de este proyecto de ley. A mí lo que me preocupa en realidad es que ni siquiera se termina de solucionar el problema de la presencialidad para los chicos de educación superior, precisamente, y ahora se dice que hay un acceso libre, o se pretende llegar a este acceso libre. ¿Tenemos la infraestructura? Bueno, es una pregunta muy importante y clave. Creo yo que es importante pensar en el ecosistema de la educación superior, como tú muy bien lo has dicho, en la presencialidad. Este es un buen punto para hacer una reflexión qué tipo de educación es la que queremos. Y por lo menos lo que han anunciado y lo que he podido leer de parte de lo que se informa en la prensa es que efectivamente se ha aprobado un proyecto de ley que estaría más orientado justamente a un focalizado y gradual. No estaríamos frente a un ingreso pues universal. Y esto hay que entenderlo por las cifras que se están dando, ¿no? De 5.000 vacantes, teniendo en cuenta que justamente en este 2022 aproximadamente son 4.600 y un poco más de vacantes que se han ido ampliando, ¿no? Entonces estaríamos frente a una ampliación inercial con respecto a lo que es por lo menos las vacantes. Lo segundo que se tendría que ir y reflexionar es si realmente queremos solo tener una buena educación universitaria o si también deseamos una buena educación superior, y esto incluye la educación técnica, que es un aspecto importante y clave, que lamentablemente pues a lo largo de estos últimos años hemos focalizado mucho nuestro esfuerzo en la educación universitaria, pero nos hemos olvidado de la calidad que debe tener la educación técnica, teniendo en cuenta las experiencias de otros países desarrollados que tienen una buena educación técnica y es masiva, más allá de la universitaria. Muy bien, entonces esto me lleva nuevamente a la primera reflexión, que es la presencialidad. Hay chicos, y empezando por los chicos del colegio, y hay chicos que recién empiezan la universidad y que se han visto golpeados por esta virtualidad. No han aprendido lo mismo, profesor. Lamentablemente necesitan ver a sus profesores, es un nuevo sistema, quizá da muy buenos resultados en personas que están, no sé, más asentadas en las carreras, de repente para los diplomados, para los máster, para los doctorados, pero para los chicos que recién empiezan, ¿funciona la virtualidad? Mira, la virtualidad al 100% tenemos que tener en cuenta que hay ciertas condiciones que son claves, en especial para los más jóvenes y para los más pequeños, ¿no? Que es la socialización. Y ya cuando eres una persona mayor, tienes la opción de la autonomía, desarrollar la autonomía, por lo tanto es más el contenido y la reflexión sobre ese contenido y el estudio sobre ese contenido el que tienes que ir reforzando. Cuando estás en etapa de formación, que es la educación básica y parte de la educación universitaria, necesitas mucho el aspecto de sociabilización. Eso es un aspecto clave. Es por eso que actualmente en el mundo educativo hablamos de elementos híbridos, es decir, la presencialidad
y la virtualidad que tienen que ir complementándose. Y esto de la virtualidad también es un aspecto importante en el cual hemos ido aprendiendo y hemos ido comprendiendo. Pero es obvio que en nuestro país pues tenemos múltiples deficiencias, ¿no? Como una es la conectividad y el segundo es la implementación de equipamiento. No es lo mismo estudiar con un celular o una tablet que estudiar con una computadora o con otro tipo de dispositivo mucho más integral y completo. Además, sobre eso tenemos no solo que ver el aspecto de interacción que se da entre el profesor y el estudiante, sino también las herramientas virtuales, laboratorios, sistemas de simulación y otros componentes que sí lo tienen en otros países, pero que en nuestro país todavía nos cuesta ir entendiendo, preparándonos e ir fortificando justamente estos elementos. Muy bien, y entonces, ¿cómo se quiere ampliar o dar pase libremente a 5.000 estudiantes si es que salimos de una pandemia bajo las condiciones que usted me dice? Los niños no han aprendido bien, hay más pobreza, no se sabe si han entendido lo que se les ha enseñado durante 2 años. Hay muchos que no han tenido ni siquiera el celular cargado para seguir sus clases. ¿Y cómo se les dice, ven a la universidad, pasa nomás? ¿Cómo vamos a nivelarlos? Sí, justamente te puedo contar de los antecedentes que habíamos estado revisando y trabajando en el equipo dentro del ministerio, es este ingreso para el talento regional, es decir, poder identificar a lo largo de la educación secundaria a aquellos estudiantes de un buen desempeño y también teniendo en cuenta sus condiciones económicas, los bajos recursos que puedan tener para ofrecerles el elemento de la beca. Y el otro que habíamos considerado era el ciclo cero, es decir, este ciclo de nivelación que es importante para que no haya esa ruptura, ¿no?, entre la educación básica y la educación universitaria que muchas veces se da y tiene que ser complementada por las academias preuniversitarias. Eso es un aspecto importante. Y en el tiempo tenemos que ir cerrando justamente esa brecha. No es convertir a la educación secundaria en una preuniversitaria, porque la lógica del sistema de educación básica es la formación integral del ser humano y no simplemente una formación para acceder a una carrera. Y esto implica el desarrollo de diferentes tipos de competencias para la vida. Y como eso te decía, nuestro sistema lamentablemente está muy pensado y en la mentalidad de todos, que todos tenemos que ir a la universidad, como el sistema de ascenso social. Pero este sistema de ascenso social, lo que se observa en estas realidades es a través de una buena educación superior complementaria, es decir, se complementa la educación técnica y la capacitación laboral con la educación universitaria. Y en la educación universitaria, que es el caso del que hablamos, el número es relativamente reducido. Entonces a veces tergiversamos todo, como que todos los 300.000 y un poco más de estudiantes que terminan la educación secundaria tengan que ir a la universidad, cuando el sistema, por lo menos en lo público, solo aproximadamente hay un poco más de 70.000 estudiantes que ingresan a las universidades públicas, ¿no? Entonces hablar de 5.000 estaríamos hablando de 75.000, pero ¿qué vamos a hacer con el resto? Y eso implica pues una reflexión mayor, que no solo es la universidad, sino es la educación técnica y otros sistemas de capacitación. Por eso hablábamos justamente de los centros comunitarios digitales, de toda una actividad muy digital que podemos aprovechar a través de una inversión bien pensada para dar justamente soporte y formación en la parte digital y otros elementos que son claves en este siglo XXI. Pero la formación técnica, allí sí se necesita la presencialidad absoluta. Yo te diría que no es así. ¿No? Mira, para algunas o una gran mayoría de educación técnica actualmente se da a través de simulación, es decir, dispositivos electrónicos y a través de cursos virtuales y laboratorios virtuales que sí complementan y se ven las experiencias en otros países. En nuestro país todavía pensamos en que el laboratorio tiene que ser una infraestructura física y en otros países se ha dado un salto cualitativo donde hay muchas cosas para entender, porque la clave es entender los procesos y estos procesos realmente se entienden a través de la virtualidad también. Muy bien, pero tendríamos que tener que esos muchachos que de repente tienen mucho talento tengan todos los elementos y ya hemos visto lamentablemente que el Estado no puede ni comprar tablets.
Sí, mira, en realidad es un cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, no es solo entregar el dispositivo, sino enseñarle a sacar el máximo provecho del dispositivo que tengas. Y para eso necesitamos pues formación sobre los profesores, ¿no? En los diferentes niveles. Tenemos que sobreformarlos, vamos a decir, en este sentido, no solo las competencias básicas para ser docente en cualquier nivel, sino que tienes que tener un extra. Y a eso es lo que debemos apuntar y bueno, todavía nos falta un enorme y largo camino que tenemos que recorrer. Muy bien. Ayer a mí me llamaba la atención, y ya que usted me habla de muchos cambios, usted es un profesor innovador y que ha sido reconocido precisamente por eso, me habla de cambios tecnológicos, saltos hacia el futuro, pero esos saltos hacia el futuro necesitan de presupuesto. Y ayer yo hablaba con una experta en finanzas por el tema de la ONP, y la ONP tenía un forado que había sido tapado con presupuesto del Minedu. Le habían sacado un poco, una tajada del presupuesto al Minedu y se lo habían dado a la ONP. ¿El Minedu tiene presupuesto como para, tiene tanto presupuesto como para prestarle, darle, sin fecha de devolución a otros sectores? Mira, todo está justamente en la ejecución presupuestal. Es decir, hablamos de un presupuesto que pasa a los 25.000 millones, ahora puede ser 26.000 o un poquito más de millones, pero sobre eso generalmente se llega a un 80% de ejecución. Entonces tenemos también una enorme debilidad en la ejecución, no solo parte de ese enorme bolsón está efectivamente en sueldos, pero qué pasa con la infraestructura, qué pasa con las capacitaciones y otros elementos, las propias becas que se dan. Entonces en eso por lo general no se logra ejecutar el 100%, y esto no solo depende del Ministerio de Educación, o sea, de este gran bolsón de dinero, pues una parte le corresponde la ejecución al Ministerio de Educación, pero otra enorme parte, casi un poco más de la mitad, le corresponde a los gobiernos regionales, le corresponde a las municipalidades y también le corresponde a las propias universidades. Entonces ahí tenemos enormes retrasos en la ejecución presupuestal y por lo tanto tenemos excedentes que cuando se hace la cuantificación histórica pues no logramos ejecutar. Entonces no es cuestión de que al ministerio se le dé más dinero, sino también mucho del gran problema que se tiene es en la propia ejecución presupuestal, ¿no? Donde tenemos que ser mucho más certeros, mucho más proactivos de tratar de que los presupuestos se logren invertir y se logren cumplir. El otro elemento ya es orientado a una visión de país, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta en lo último que se está hablando, no es, simplemente se está hablando de la universidad, pero no se está hablando de este sistema integral de educación superior que lamentablemente se pierde la perspectiva, ¿no? Entonces, solo cogemos un punto y a veces por cuestiones noticiosas nos ocupamos, pero nos olvidamos de la enorme integralidad, y esa enorme integralidad demanda más dinero y por lo tanto se tiene que trabajar con el MES y se tiene también que trabajar con el sector privado. El sector privado, cuando nosotros planteamos un recambio en el aspecto de digitalización, hubo una buena acogida, ¿no? Entonces tenemos que tomar esos elementos positivos y a todos aquellos que nos puedan apoyar para convertir hoy, tener una mejor educación en nuestro país, pues el Ministerio tiene que liderar justamente todos estos elementos y tiene que conversar no solo con el Ministerio de Economía o con los otros ministerios para absorber más capital, más dinero para invertir, sino también del sector privado. Muy bien, solamente una precisión. Usted me habló de las universidades públicas y de los institutos tecnológicos públicos. ¿Este acceso libre es solamente para institutos públicos? Sí, en realidad cuando se revisa la historia de los jóvenes que postulan, pues se ve que para la universidad pública, por lo general hay una enorme competencia, ¿no es así? O sea, se presentan 9-1, 8-1, 7-1, dependiendo de la región. Mientras que para la universidad privada, es decir, excede, por lo general, al número de convocatorias que se dan, ¿no? Solo algunas universidades que están en Lima, por lo general, que son las más prestigiosas, en eso sí se da una mayor competencia y hay estudiantes que no ingresan. Pero en la universidad privada, en el resto del país, pues todos los estudiantes que se presentan ingresan.
Muy bien, muy bien. Entonces ha quedado clarísimo, es un proceso en realidad progresivo y además lo que usted dice, van a buscar los talentos sobre todo, principalmente en esta primera etapa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, al exministro de Educación, Juan Cadillo.